Llenó una cueva de agua y comida cuando la tormenta llegó. Eso le salvó la vida. Mateo Beltrán había pasado semanas cargando tinajas de barro, costales de víveres y latas de agua dentro de una cueva en lo alto del cerro que bordeaba el pueblito de Polvaredas Rojas. Nadie entendía lo que estaba haciendo. Los vecinos cuchicheaban, los hijos del comerciante más rico del pueblo se reían en las esquinas, y su propia familia había empezado a dudar de que todavía tuviera la cabeza en su lugar. Fue entonces cuando el cielo se oscureció de una manera que nadie en ese pueblo había visto antes. Polvaredas Rojas era un pueblito encajado en el altiplano seco, de esos donde todo el mundo conoce a todo el mundo y los secretos duran menos de un día. El sol solía ser implacable, rajando la tierra roja en grietas profundas durante los meses de seca, y cuando llovía, la alegría duraba poco porque el agua se perdía demasiado rápido. Era un lugar bonito a su manera, con sus casas de cal blanca, sus calles de piedra gastada y el olor a barro mojado que la lluvia de vez en cuando traía. Pero también era un lugar duro, donde la vida cobraba su precio a cada persona sin aviso previo. Mateo tenía 48 años, una barba cerrada que se había vuelto blanca en las sienes y manos callosas de tanto trabajar la tierra desde niño. Usaba una camisola de manta desgastada de color rojizo que ya había visto días mejores, y guaraches de correa que él mismo remendaba cuando se rompían. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, lo que decía tenía peso. Por lo menos así había sido antes de que todo aquello comenzara. Pero para entender por qué Mateo estaba haciendo aquello y por qué había una certeza tan firme en él que ni siquiera la partida de su propia mujer había logrado quebrantar, había que conocer la historia de Melo Beltrán. Melo había nacido en el altiplano seco, cuando la región era aún más vacía que hoy. Creció aprendiendo a leer el cielo porque no había otra escuela más importante. Su propio padre, un hombre llamado Don Crescencio Beltrán, a quien Mateo nunca llegó a conocer, le había enseñado a Melo todo lo que sabía sobre las señales que la naturaleza daba antes de un cambio grande. Y esas enseñanzas no eran superstición, eran observación acumulada por generaciones de gente que dependía del clima para sobrevivir. La historia que Melo contaba con más solemnidad era la de una noche, 40 años antes de que Mateo naciera, cuando su propio padre había despertado a toda la familia a las 3 de la madrugada y les había mandado subir a las peñas altas con comida y agua. Nadie de la familia entendía. El cielo estaba despejado, el tiempo parecía bueno. Pero don Crescencio era un hombre de palabra firme, y cuando mandaba, mandaba. Subieron. Al amanecer, una avalancha de agua bajó por el valle como si el río se hubiera desbordado de golpe. Todo lo que estaba abajo quedó sumergido por horas. La casa de adobe que la familia habitaba perdió toda la pared del frente. Si hubieran estado adentro, el resultado habría sido muy distinto. Melo había heredado esa capacidad de lectura, la había afinado con los años, y la había pasado a Mateo con la misma seriedad con que don Crescencio se la había pasado a él. El problema era que llevaba casi 3 semanas que Mateo se despertaba antes del amanecer. Enganchaba su viejo carretón de madera con ruedas de hierro, cargaba tinajas de barro llenas de agua, costales de harina de maseca, frijoles de la olla, piloncillo, cecina, y subía a aquella cuesta pedregosa empujando todo hasta la entrada de una cueva que quedaba escondida detrás de una roca grande. Encendía un quinqué que colgaba en un costado del carretón y subía solo, completamente solo, sin decir una palabra a nadie sobre lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo era lo que su abuelo Melo Beltrán había hecho una vez, décadas atrás, y por eso estaba vivo hoy para contarlo, pero esa parte, Mateo todavía no había logrado explicársela a nadie de una manera que tuviera sentido. Cada vez que lo intentaba, la gente movía la cabeza con lástima, o se reía, o cambiaba de tema. El resultado era siempre el mismo. Él se quedaba solo con su certeza, empujando el carretón cuesta arriba, mientras el pueblo allá abajo seguía su vida como si nada estuviera por venir. Su mujer, Guadalupe, se había mudado a la casa de su hermana hacía 2 meses. No había sido una separación con gritos o portazos.
Había sido peor que eso. Fue silenciosa. Una mañana ella despertó, hizo el café, lo miró por un tiempo demasiado largo sin decir nada, y luego fue al cuarto a llenar una maleta. Cuando salió por la puerta, se volvió y dijo solamente: «Mateo, te amo, pero ya no puedo más». Él no fue tras ella, pero la historia de cómo llegaron hasta ese punto no era sencilla. Guadalupe había intentado, de verdad intentado, entender lo que su marido estaba haciendo. Ella había escuchado la explicación del abuelo Melo, había oído sobre las señales del tiempo, había tratado de creer, pero había una diferencia entre entender con la cabeza y aceptar con el corazón que su marido tenía razón al sacrificar el dinero que habían ahorrado para comprar tinajas de barro, que se despertaba a las 4 de la mañana todos los días, que había dejado de ayudar en los quehaceres de la casa, que se quedaba mirando al cielo con esa expresión distante que ella no sabía interpretar. Había también una presión externa que Guadalupe no podía ignorar. El pueblo pequeño es implacable con quien sale de la raya, y cuando la gente empezó a susurrar que Mateo se había vuelto algo, cuando la hermana Imelda llamaba todos los días con una nueva versión de lo que las vecinas comentaban, cuando hasta el padre había hecho un comentario velado el domingo, la presión se había vuelto demasiado grande. Guadalupe había aguantado 2 meses, 2 meses de despertarse de madrugada y oír el ruido del carretón siendo jalado allá afuera. 2 meses de desayunar sola, porque él ya se había ido. 2 meses de responderle a todo el mundo que su marido estaba bien, que solo estaba trabajando en algo, que no tenía nada de malo. Hasta que un día ya no pudo decir eso. Él no fue tras ella. No porque no quisiera, sino porque había algo dentro de él que no se lo permitía. Una especie de urgencia que sentía en las entrañas, como una piedra caliente en el pecho que no se iba ni cuando dormía. Él sabía lo que se avecinaba. Lo sabía con la misma certeza con que sabía que el sol iba a salir cada mañana. Y mientras supiera eso, no podía parar. El hijo de ellos, Javier Beltrán, tenía 22 años y trabajaba como ayudante en una botica del pueblo. Era un muchacho de buena cabeza, serio, parecido a la madre en los ojos y en la forma de fruncir los labios cuando se enojaba. Cuando supo que su madre se había ido, fue a la casa del padre y se quedó en la puerta, con las manos en los bolsillos, mirando el carretón cargado de tinajas. «¿Qué es esto, papá?» «Lo que tiene que ser. Mi mamá se fue por esto. Lo sé. ¿Y tú sigues?» «Tengo que seguir». Javier se quedó callado un momento mirando el rostro de su padre como si tratara de encontrar algo que reconociera. Luego negó con la cabeza y se fue sin despedirse. Esa escena quedó grabada en la memoria de Mateo como una herida que no sanaba. El hijo que se iba, la mujer que no volvía, y él allí, solo, empujando el carretón cuesta arriba mientras el viento empezaba a cambiar. Porque el viento estaba cambiando. Ya hacía días que Mateo lo notaba. Su abuelo Melo Beltrán, que había vivido hasta los 87 años y visto cosas que la mayoría de la gente de Polvaredas Rojas jamás viviría, le había transmitido a Mateo una sabiduría que no estaba en ningún libro. Era una sabiduría del olor del aire, del color del cielo antes del amanecer, de la forma en que las lagartijas desaparecían antes de un cambio grande, del modo en que las hormigas cargaban comida de una manera distinta cuando sabían que el tiempo se iba a cerrar. Melo le había enseñado todo esto a su nieto durante años, sentado en el corredor de la casa, mientras el sol se ponía en el horizonte rojo del altiplano seco. «Muchacho, cuando el cielo se ponga de ese color cobre oscuro al atardecer 3 días seguidos y el viento se detenga por completo al 4.º día, empiezas a guardar agua y comida. No esperes, no, porque lo que viene después de eso no perdona a quien no está listo». Mateo había escuchado esa historia tantas veces que podía repetirla mientras dormía, pero nunca había tenido que hacer lo que el abuelo le ordenó. Hasta ahora. Hace 3 días el cielo de Polvaredas Rojas se había puesto exactamente de ese color. Un cobre oscuro, casi dorado con bordes negros, que aparecía solo al atardecer y duraba hasta que la noche cerraba.
Y al cuarto día, como el abuelo había dicho, el viento se había detenido por completo. Un silencio extraño había caído sobre el pueblo. Los animales estaban inquietos. Las gallinas no querían salir de los gallineros. Los perros se quedaban con las orejas erguidas, mirando hacia el horizonte. Y Mateo había empezado a correr. Correr no por miedo, sino por urgencia, porque lo que el abuelo había descrito después de esas señales era algo que el pueblo de Polvaredas Rojas jamás había enfrentado en toda la memoria de las personas más ancianas. Y Mateo sabía que cuando llegara, llegaría de una vez. El dueño de la tienda de abarrotes principal del pueblo era un hombre llamado don Gonzalo Villalobos. 55 años, panza grande, cabello liso con gomina y una forma de hablar que dejaba claro para todos que él se creía el hombre más importante del pueblo. Tenía dinero, tenía tierras, tenía influencia. Y también tenía la costumbre de convertir todo lo que no entendía en motivo de burla. Lo que pocos sabían, y que Mateo sabía porque había crecido en la misma calle que don Gonzalo, era que la tienda de abarrotes había pertenecido al padre de don Gonzalo, un hombre sencillo llamado don Porfirio Villalobos, que había construido el negocio con mucha dificultad. Don Gonzalo había heredado y ampliado, y en el proceso se había convencido de que el tamaño de la tienda era un reflejo del tamaño de su entendimiento sobre las cosas. Cuanto más grande la tienda, más razón tenía. Era una ecuación que funcionaba bien, mientras nadie señalaba sus errores. Cuando don Gonzalo se equivocaba, su reacción habitual era cambiar de tema y atacar a quien había llamado la atención sobre el error. Era una defensa que le había funcionado por años en un pueblo donde el poder económico silenciaba muchas cosas. Cuando notó lo que Mateo estaba haciendo, don Gonzalo no perdió el tiempo. Empezó a decirle a todo el mundo que Mateo había perdido la cabeza, que la salida de la mujer le había afectado el juicio, que era una lástima, porque Mateo había sido un buen hombre, pero ahora estaba claramente loco. Pero había un segundo motivo, más práctico, que don Gonzalo no verbalizaba. La tierra donde estaba la cueva era de Mateo, heredada del abuelo Melo, y don Gonzalo había intentado comprar esa tierra 2 años antes, cuando Mateo estaba pasando por una época de poco dinero, y Mateo se la había negado. La negativa le había sentado mal a don Gonzalo, que no estaba acostumbrado a oír que no. Llamar loco a Mateo le era conveniente por más de un motivo. El pueblo pequeño es así. Una palabra de quien tiene peso cae como piedra en lago quieto. Las ondas se esparcen rápido y llegan lejos. En menos de una semana, la mitad de la gente de Polvaredas Rojas creía que Mateo se había vuelto loco. Doña Socorro, que tenía 71 años, vivía sola en la casita de Bajareque cerca del Calvario y había sido comadre de la madre de Mateo. Era la única persona del pueblo que no se reía. Cuando las vecinas llegaban a contar los chismes, ella escuchaba en silencio. Se secaba las manos en el delantal y decía: el papá de Mateo también era así, y el abuelo ni se diga. Esos Beltrán siempre supieron cosas que el resto de nosotros no sabe. Las vecinas se reían y se iban. Doña Socorro se quedaba en el porche mirando hacia el horizonte, con esa expresión que las mujeres viejas y sabias tienen cuando saben que el mundo va a porfiar hasta que aprenda la lección. Doña Socorro había conocido al abuelo Melo personalmente. Habían crecido en la misma generación, frecuentado las mismas fiestas, vivido en el mismo pueblo durante décadas. Ella recordaba el día en que Melo Beltrán había advertido que el pozo de la plaza se iba a secar antes de que terminara el verano, y todo el mundo se había reído. El pozo se secó 3 semanas después. También recordaba una vez en que Melo había dicho que la cosecha de maíz de cierto granjero vecino no iba a servir, sin explicar por qué. El granjero lo había ignorado. La cosecha se pudrió por una plaga que nadie había previsto, excepto Melo. Nadie le preguntaba al viejo cómo sabía esas cosas. Era una mezcla de respeto e incomodidad ante la respuesta que podrían recibir. La gente prefiere el misterio cuando la explicación puede ser más aterradora que la ignorancia. Pero doña Socorro le había preguntado. Una vez, décadas atrás, cuando ella era aún una mujer joven y curiosa,
de un modo que la edad luego va suavizando. Melo, ¿cómo sabes esas cosas antes de que pasen? El viejo la había mirado con aquellos ojos hundidos que parecían ver más lejos que el horizonte. Socorro. Yo no sé nada antes de que pase. Presto atención a lo que ya está pasando, que la mayoría de la gente aún no ha visto. No es adivinación, es lectura. Aprendí a leer lo que la tierra escribe en el cielo. Ella había guardado eso dentro de sí durante décadas, y cuando vio a Mateo Beltrán subiendo con el carretón, reconoció la lectura. Las vecinas se reían y se iban. Doña Socorro se quedaba en el porche mirando al horizonte con esa expresión que tienen las mujeres viejas y sabias cuando saben que el mundo se empeñará hasta aprender la lección. Mateo sabía que doña Socorro era una aliada, pero no tenía tiempo para conversar. Cada mañana era una carrera. Se despertaba a las 4, llenaba las tinajas en el aljibe que tenía detrás de la casa, cargaba el carretón, encendía el quinqué y subía la cuesta antes de que la ciudad despertara. Quería evitar las miradas, no por vergüenza, sino porque no tenía paciencia para explicaciones en las que nadie iba a creer. La cueva quedaba a unos 40 minutos de caminata del pueblo, escondida detrás de una formación de piedras que parecía un rostro cuando la mirabas desde cierto ángulo. Su abuelo la había descubierto de joven y nunca se la contó a nadie, excepto a Mateo. Era un lugar grande por dentro, con una altura suficiente para que una persona estuviera de pie sin agacharse, y profunda bastante para albergar a mucha gente si era necesario. El suelo era de arena fina y seca, y había una fisura en el techo al fondo, por donde entraba un hilo de aire fresco incluso en lo peor de la sequía. Mateo había pasado días organizando todo con cuidado. Las tinajas de agua estaban alineadas a lo largo de la pared derecha, tapadas con pedazos de cuero para que no entraran bichos. Los costales de víveres estaban apilados en el centro, cubiertos con una lona vieja. Había llevado cobijas viejas, una lámpara de petróleo más grande, cerillos, hierbas para curar fiebre y heridas, y un cuchillo de cocina porque en la vida práctica siempre hay algo que cortar. En esa mañana específica, cuando el sol salió con un color diferente, más rojizo que amarillo, Mateo se detuvo a medio camino con el carretón y se quedó mirando el horizonte por un buen rato. El cielo estaba pesado, no de nubes todavía, sino de una especie de presión, como cuando te metes al agua y sientes el peso de todo el líquido alrededor. El aire tenía un olor que reconocía de la descripción de su abuelo, azufre mezclado con tierra mojada, viniendo de una dirección en la que no había llovido en meses. Eso era la señal final. Mateo dio media vuelta y bajó corriendo. Tenía que avisar al pueblo. Guadalupe estaba ayudando a su hermana a colgar ropa en el tendedero cuando oyó la campana. Cuando abrió el portón y vio a Mateo allí, jadeante con la camisa empapada de sudor y los ojos con esa luz que conocía tan bien y que tanto la asustaba últimamente, cruzó los brazos y esperó. Guadalupe, escucha, por favor, solo esta vez. Mateo, no te estoy pidiendo que vuelvas conmigo, solo te pido que me escuches 5 minutos. Ella lo miró por un rato. Después abrió el portón un poco más. 5 minutos. Él entró, se quedó parado en medio del patio y lo dijo todo de una vez. El cielo, el viento, el olor, lo que el abuelo le había enseñado, lo que se avecinaba, la cueva, lo que había preparado. Habló sin parar, sin apartar la mirada de ella, y cuando terminó, temblaba ligeramente, como hacía cuando estaba muy emocionado. Guadalupe se quedó callada por un largo momento. Lo conocía desde hacía 25 años. Sabía cuándo mentía, cuándo exageraba, cuándo se estaba poniendo terco. Y también sabía cuándo hablaba con toda la seriedad que tenía en el pecho. ¿Cuándo crees que llega? Esta noche, mañana en la mañana a más tardar. ¿Y estás seguro de eso? Tengo la misma certeza que el abuelo Melo tenía. Y el abuelo Melo no se equivocaba. Ella se mordió el labio. La hermana había aparecido en la ventana de la cocina escuchando todo con una expresión desconfiada. ¿Va a ser esa tormenta de la que no dejas de hablar?, gritó la hermana Imelda desde la ventana. Mateo,
Ya asustaste lo suficiente a mi hermana con esa historia. Doña Imelda, con todo respeto, no estoy aquí para asustar a nadie. Estoy aquí para avisar. ¿Avisar de qué? ¿Del tiempo que no se cierra desde hace 3 meses? Mateo no respondió a Imelda. Mantuvo la mirada en Guadalupe. Voy a subir a la cueva esta tarde. Quiero que tú y Javier vengan conmigo, y quien más quieran traer. Mateo. Guadalupe. Por favor. Ella cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Todavía no era convicción, pero era atención. La atención de quien conoce demasiado bien a una persona como para ignorarla cuando tiene el corazón en la mano. Voy a hablar con Javier. Él asintió, dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, no podría irse. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. El camino hasta la botica donde trabajaba Javier llevó a Mateo por dentro del pueblo, lo que significaba pasar frente a la tienda de abarrotes de don Gonzalo Villalobos. Intentó pasar rápido, pero no fue lo suficientemente veloz. «Oye, Mateo», la voz de don Gonzalo salió gruesa y burlona desde dentro de la tienda. «¿Ya llenaste toda la cueva? ¿Va a haber espacio para tu cabeza ahí también?» 2 o 3 hombres que estaban recargados en la pared se rieron. Mateo se detuvo. Eso fue algo que no había planeado hacer, detenerse, pero se detuvo. Volteó despacio, miró a don Gonzalo y dijo con una calma que sorprendió hasta a él mismo: «Don Gonzalo, yo no le tengo rencor a usted, ni a nadie aquí. Pero cuando la tormenta llegue, y va a llegar, en la cueva hay espacio. No voy a dejar a nadie afuera». Don Gonzalo resopló. «¿Qué tormenta, hombre? ¿Le echaste un ojo al cielo hoy? No hay ni una nube». «Todavía». Mateo dio la vuelta y se fue. La risa de don Gonzalo quedó atrás, pero algo de ese momento se quedó en la memoria de cada persona que estaba ahí. No fue lo que dijo Mateo, fue la forma en que lo dijo, sin nerviosismo, sin desafío, sin enojo, con esa calma pesada de quien sabe algo que los demás aún no saben. Uno de los hombres recargados en la pared, uno llamado Hipólito, que era carpintero y tenía unos 40 años, se quedó mirando la salida de Mateo por un rato, después de que todos volvieron a lo que estaban haciendo. En la botica, Javier estaba detrás del mostrador separando pastillas en bolsitas, cuando escuchó la puerta abrirse. Cuando vio a su padre, se puso un poco tenso, pero no dijo nada. «Javier, papá, necesitas ir a la cueva esta tarde con tu madre». «Papá, no empieces». «Javier». La voz de Mateo cambió en ese momento. Más baja, más pesada, como cuando se ponía con la máxima seriedad que tenía. «Hijo, mírame». Javier lo miró. «Sé que piensas que he perdido el juicio. Sé que tu madre se fue por eso. Sé que he sido difícil estos últimos meses. Pero necesito que confíes en mí una última vez. Solo esta. Si yo estoy equivocado, puedes llamarme loco el resto de mi vida, y lo acepto. Pero si tengo razón, vas a tener que estar allá arriba». El muchacho se quedó mirando a su padre por un momento largo. Había allí dentro una guerra que no aparecía en la superficie, pero que Mateo veía porque conocía ese rostro desde que era un bebé rosado y ruidoso. «¿A qué horas?» «A las 4 de la tarde. No prometo nada». «Lo sé». Mateo se fue. Lo que él no sabía era que Javier se quedó quieto detrás del mostrador casi 1 hora después de eso, sin poder concentrarse en el trabajo, pensando en su abuelo Melo que había muerto cuando él tenía 12 años, pensando en las historias que el viejo contaba, pensando en cómo su padre había llorado en el entierro de una manera que Javier nunca había visto antes ni después, y pensando en cómo, a veces, las personas más difíciles de escuchar son las que más merecen ser escuchadas. La tarde fue llegando despacio, como siempre en el altiplano seco, con el sol pesando hasta el último segundo antes de comenzar a descender. Mateo hizo 2 viajes más a la cueva, llevando lo que quedaba: más agua, un costal de sal,
una caja de medicinas básicas que había guardado y 2 lámparas de repuesto con bastante petróleo. Mientras hacía el segundo viaje, se topó con doña Socorro a la orilla del camino. La vieja estaba sentada en una silla baja frente a su casa, con la mirada en el horizonte. Cuando vio a Mateo con el carretón, se levantó despacio. «Hoy es el día, ¿verdad?», dijo ella. «Hoy es el día, doña Socorro». La vieja asintió como quien confirma algo que ya sabía. «Mi nieta está aquí de visita, y su hija también. ¿Puedo llevarlas?». «Puede llevar a todos los que quiera. Hay espacio». Doña Socorro volvió a su casa llamando a sus nietas. Mateo siguió subiendo. Eran casi las 4 de la tarde cuando él volvió de la cueva por última vez. El cielo había comenzado a cambiar. Aún no eran nubes en el sentido que la gente reconocía. Era más bien un espesor, un cambio en la luz, como si alguien hubiera puesto un velo amarronado entre el pueblo y el sol. El calor también se había vuelto diferente, más sofocante, más pegajoso, como cuando entras a un cuarto cerrado que ha estado calentándose todo el día. Mateo se detuvo frente a su casa, miró al cielo por un momento, luego entró y tomó lo que quedaba para llevar. Fue entonces cuando oyó pasos en la banqueta. Eran Guadalupe y Javier. Guadalupe llevaba una mochila en la espalda y un costal en la mano. Javier cargaba una bolsa y una expresión que intentaba no demostrar lo asustado que estaba. Mateo los miró sin decir nada por un segundo. «¿Ustedes vinieron?» «Vinimos», dijo Guadalupe. Su voz estaba controlada, pero sus ojos decían otra cosa. «Gracias». Ellos no respondieron. No era el momento para palabras cargadas de significado. Era el momento para caminar. Mientras los tres salían por la calle rumbo a la cuesta, algo extraño sucedió. La calle, que normalmente tenía movimiento a esa hora, estaba casi vacía. Los pocos que estaban afuera se detuvieron a mirar al ver a la familia Beltrán pasando con maletas y costales. Una mujer en la ventana, doña Prudencia, que era chismosa y entrometida pero no era mala, se quedó mirando con una expresión extraña en el rostro. «¿Pa dónde van?», gritó ella. «Pa la cueva», respondió Mateo sin detenerse. «Si el cielo se pone más oscuro, usted se viene junto». Prudencia iba a responder algo, pero en ese momento un viento caliente cruzó la calle. Un viento que no debería estar allí, porque había estado completamente quieto todo el día, y ese viento tenía un olor. Prudencia cerró la ventana sin decir nada. Hipólito, el carpintero, estaba en el taller cuando oyó el viento y sintió ese olor. Soltó el cepillo sobre la mesa de trabajo, fue hasta la puerta y se quedó mirando el horizonte. En el horizonte había algo que él nunca había visto en 40 años de altiplano seco, una especie de muralla oscura, baja todavía, pero visiblemente moviéndose hacia el pueblo. No eran nubes comunes, era algo más denso, más sólido, como un muro. Hipólito fue al teléfono y llamó a su cuñado. En la tienda de abarrotes de don Gonzalo, los últimos clientes se estaban yendo cuando el empleado Chano, de 18 años, salió a cerrar el toldo del frente y se quedó parado mirando el horizonte. «Don Gonzalo», lo llamó con una voz que no estaba del todo firme. «¿Qué pasó? ¿Puede venir un momento?». Don Gonzalo fue hasta la puerta de mala gana. Cuando vio lo que Chano estaba mirando, se quedó callado. El muro oscuro en el horizonte había crecido. Estaba más cerca ahora, y a su alrededor había destellos bajos, no los relámpagos de trueno comunes que suben rectos al cielo, sino destellos horizontales que corrían a lo largo del borde de la tormenta como venas de luz pulsando dentro de algo vivo. «¿Eso qué es?», preguntó Chano. Don Gonzalo no respondió. Mateo, Guadalupe y Javier Beltrán iban a mitad de la subida cuando el viento empezó de verdad. Ya no era ese soplo caliente y aislado. Era un viento constante, creciente, que doblaba los arbustos secos de la ladera y levantaba polvo de la tierra roja. «Apresúrate», dijo Mateo. «Papá, ¿cómo sabías tú eso?», preguntó Javier mientras caminaba más rápido. «Después te cuento. Ahora camina». Cuando llegaron a la entrada de la cueva, doña Socorro y las nietas ya estaban allí. Las nietas eran 2 mujeres jóvenes, una de unos 25 años y la otra de tal vez 18.
y estaban sentadas en la piedra a la entrada de la cueva con las maletas en el regazo, mirando el valle allá abajo con los ojos muy abiertos. Desde lo alto de la ladera, la vista era de un impacto que ninguna palabra puede hacer justicia. La tormenta venía de una manera que solo quien está frente a ella lo entiende. El cielo al sur se había vuelto completamente negro, no el negro de la noche que es suave y estrellado, sino el negro denso y vivo de algo que absorbe la luz. Y dentro de ese negro había destellos que iluminaban la nube por dentro, como si hubiera fuego adentro. Y había un sonido. No era el trueno todavía. Era algo anterior al trueno. Un rumor bajo, constante, como si la tierra estuviera reclamando algo que venía sobre ella. «Entren», dijo Mateo. «Todos entren ahora». Las nietas de doña Socorro fueron las primeras en entrar. La vieja entró despacio, apoyándose en el brazo de la nieta mayor, sin quitar los ojos de la tormenta. Guadalupe y Javier entraron juntos. Mateo se quedó en la entrada por un momento, mirando el pueblo allá abajo. El pueblo comenzaba a moverse. Podía ver desde aquí arriba las luces encendiendo en las ventanas, la gente saliendo a las aceras, los carros que comenzaban a moverse en las calles. El pueblo había despertado tarde para lo que se avecinaba, pero había despertado. Quería bajar. Quería gritarle a cada persona de la calle que subiera. Pero la tormenta llegaba más rápido de lo que había calculado, y la ladera descubierta no era lugar para estar cuando aquello tocara tierra. «Mateo», la voz de Guadalupe vino desde dentro de la cueva. «Entra». Dudó por un segundo más, y fue en ese segundo que vio al inicio del camino que llevaba a la ladera una figura corriendo. Era Hipólito, el carpintero. Detrás de Hipólito venían 3, 4, 5 personas, corriendo con bolsas y costales improvisados, tropezando en las piedras del camino. Mateo bajó 2 escalones de la piedra y se quedó en la entrada, gritando para que vieran dónde estaba la cueva. «Aquí, por aquí». El viento se había vuelto tan fuerte que su voz apenas llegaba a ellos. Pero Hipólito lo vio, porque conocía el camino, e hizo señas para que los otros siguieran. Entraron a trompicones, jadeando, empapados de sudor. Hipólito, su esposa embarazada, Yolanda, el vecino Eleuterio con sus 2 hijos pequeños, la maestra Mestra Mariquita que vivía cerca de la escuela, y detrás de todos, tambaleándose, la doña Prudencia, la de la ventana, con un niño en brazos que Mateo no reconocía. «¿Viene más gente?», preguntó Mateo a Hipólito. «No sé. Salí corriendo cuando vi aquello». Hipólito jadeaba. «Mateo, ¿eso qué es? Esto no es lluvia normal». «No, no lo es. Tú lo sabías. Lo sabía». Hipólito se quedó mirándolo por un segundo, con una expresión que Mateo no pudo identificar. Luego asintió una vez, como quien cierra una cuenta que estaba pendiente. «Necesito cerrar la entrada», dijo Mateo. «Hay una lona grande aquí». Juntos, él e Hipólito jalaron una lona gruesa que Mateo había amarrado en puntos estratégicos en la piedra alrededor de la entrada. No sellaba por completo, pero bloquearía la fuerza del viento y parte del agua. Mientras trabajaban, el rugido de afuera había aumentado hasta un punto que dejaba a los niños en la cueva con los ojos llenos de lágrimas de susto. Yolanda, la embarazada, se había sentado en el suelo con la espalda contra la pared y respiraba hondo, tratando de controlarse. Guadalupe fue hacia ella automáticamente. Se sentó a su lado. Le puso la mano en el hombro. «¿Cuánto tiempo de embarazo?», preguntó en voz baja. «7 meses. Está bien, estás bien. Respira conmigo». Javier, que se había quedado callado en silencio desde que llegaron a la cueva, fue hasta el quinqué que estaba encendido en el centro y ajustó la llama. La luz aumentó iluminando los rostros de todos. Había en la cueva en ese momento 14 personas. Adultos, niños, una embarazada, una anciana de 71 años. Y entonces, la tempestad llegó. El sonido fue tan súbito y tan fuerte que los niños gritaron y los niños fueron abrazados por los adultos más cercanos en un movimiento que no necesitó acuerdo previo.
Era un rugido que llenaba todo el espacio disponible, que vibraba en las paredes de piedra y hacía que la lámpara de petróleo se balanceara incluso estando protegida. Por el borde de la lona que cubría la entrada, empezó a entrar agua. No entraba con fuerza porque la lona aguantaba bien, pero escurría por la piedra y formaba un hilo fino en el suelo. Mateo observó aquello por un momento y quedó satisfecho. La lona estaba funcionando. Lo que nadie había calculado era el ruido. El ruido era de una violencia que va más allá de lo que el cuerpo humano está preparado para oír sin sentir miedo. Era el sonido de una fuerza que no reconoce nada construido por el hombre como obstáculo. Y para 14 personas dentro de una cueva, escuchando aquello sabiendo que eso era lo que estaba afuera, fue un momento que separó el tiempo en antes y después. Doña Socorro estaba sentada en una cobija doblada que su nieta había acomodado para ella en el suelo. La anciana tenía los ojos cerrados y las manos en el regazo, quieta de un modo que parecía casi sereno. La nieta más joven, Paola, se quedó observando a su abuela por un momento y entonces preguntó muy bajito: «Abuelita, ¿usted tiene miedo?» Doña Socorro abrió los ojos. «Sí, hija mía, pero tengo miedo aquí adentro. Quien no estaba aquí adentro tenía miedo allá afuera, así que prefiero este miedo». Paola se quedó callada, pensando en eso. Mateo fue hasta el fondo de la cueva, donde estaban guardados los víveres. Abrió un costal de galletas de harina de maseca que había traído junto con la comida y lo llevó al centro, donde estaban los niños. Repartió sin decir mucho. Los niños tomaron en silencio, masticando con ese modo automático que tienen los niños cuando están asustados pero con hambre al mismo tiempo. Javier fue hacia él mientras volvía a la entrada para revisar la lona. «Papá», Mateo se detuvo. «¿Cuánto tiempo dura esto?» «No lo sé con certeza. El abuelo decía que las que él vio duraban una noche entera». «¿Una noche entera?» «Sí». Javier miró la lona que temblaba con el viento de afuera, luego miró a su padre. ¿Cómo sabía el abuelo esas cosas? De la tempestad, de las señales. Mateo respiró hondo. Él era hijo de vaquero. Creció en medio del altiplano seco cuando no había nada aquí, ningún pueblo, ningún camino. Era su abuelo quien le enseñaba a leer el tiempo, y el abuelo de su abuelo antes de eso. Así sobrevivían. Se fijaban en el cielo, en los animales, en el olor del aire. Eran como libros escritos por gente que aprendió de la tierra. Javier se quedó en silencio por un momento. ¿Por qué no explicaste eso antes? ¿Por qué te quedabas callado cuando preguntábamos por qué estabas haciendo esto? Mateo volteó hacia su hijo, y había allí una tristeza vieja en su rostro. Porque lo intenté. Intenté explicarle a tu madre, intenté explicarles a los vecinos, intenté hablar con don Gonzalo Villalobos, que se rió en mi cara. Después de un tiempo se vuelve difícil seguir explicando cuando nadie quiere escuchar. Entonces empiezas a hacer solo lo que hay que hacer y te callas. Javier bajó los ojos. Debí haber escuchado. Estás aquí. Eso es lo que importa. No hubo abrazo. No hubo los grandes gestos de las telenovelas. Hubo solo esto. 2 hombres, padre e hijo, parados lado a lado mientras la tempestad rugía afuera, y un silencio entre ellos que ya no era de distancia, sino de algo que, lentamente, empezaba a cerrarse. La tempestad alcanzó su punto máximo en la primera hora de la noche. El sonido se había transformado. Ya no era solo viento, era viento con lluvia, y la lluvia golpeaba las piedras con una violencia que sonaba como granos de arena lanzados contra una superficie dura en cantidad industrial. La lona de la entrada aguantó, pero los bordes vibraban continuamente, y por la parte de abajo un hilo de agua escurría y formaba un pequeño charco que Mateo iba evacuando con un trapo viejo cada media hora. Los niños de Eleuterio, un niño de 7 años llamado Tacho y una niña de 5 llamada Lucha, habían dejado de llorar después de la primera hora. Tacho se había acurrucado en un rincón con una cobija y se había quedado mirando la llama de la lámpara de petróleo con ese enfoque absoluto que tienen los niños cuando están procesando algo demasiado grande para entender.
Lucha se había dormido en el regazo del padre con una facilidad de niña pequeña que en cualquier otra circunstancia habría sido gracia, pero allí era un alivio. Yolanda, la embarazada, había estado bien durante la primera parte de la noche, pero cerca de la medianoche empezó a sentir contracciones. No eran las contracciones del trabajo de parto todavía. Los intervalos eran largos y la intensidad era moderada, pero lo suficiente para dejar a Hipólito blanco como cal. Guadalupe se dio cuenta antes de que Hipólito dijera algo. Era el tipo de observación que las mujeres desarrollan a lo largo de años de cuidar a otros. Una atención a los micromovimientos del cuerpo, a la respiración que cambia, a la manera diferente en que una persona sostiene su propio vientre. Yolanda, dijo con voz tranquila y firme al mismo tiempo, ¿qué estás sintiendo? Unos apretones, respondió la muchacha, tratando de aparentar que no era nada. Debe ser solo el susto. ¿Desde hace cuánto? Unos 20 minutos, pero pasa. Guadalupe miró a Mateo a través del espacio iluminado de la lámpara de petróleo. Él había captado el significado de esa mirada. ¿Cuánto tiempo hay entre un apretón y otro?, continuó Guadalupe. Unos 15 minutos, más o menos. Guadalupe respiró. 15 minutos era bueno, era el espacio que tenían. Está bien, quédate acostada aquí, con la cabeza en mi regazo. Eres fuerte, y el bebé es fuerte. Nosotras vigilamos. Hipólito se quedó mirando a su esposa con una mezcla de terror e impotencia, que es específica de los maridos en situaciones de parto, y Mateo puso la mano en el hombro del carpintero por un segundo, firme, sin decir nada. Era el tipo de contacto que decía, «Estoy aquí, está controlado, no estás solo». Hipólito asintió con la cabeza, incluso sin palabras. La noche cayó sin que nadie percibiera exactamente cuándo, porque la oscuridad de la tempestad era tan total que el oscuro de la noche no hizo mucha diferencia. Dentro de la cueva, las lámparas de petróleo ardían con fuerza, y Mateo fue cuidadoso para que nadie se quedara sin luz en ningún momento. Yolanda se había dormido recostada contra la pared, con la cabeza en el hombro de Hipólito. El niño que doña Prudencia había traído, un niño de unos 5 años llamado Paquito, era su nieto, y se había dormido en el regazo de la bisabuela con el pulgar en la boca. La maestra Mariquita había entablado conversación con las nietas de doña Socorro, y las tres hablaban en voz baja al fondo de la cueva. Eleuterio, el vecino que había llegado con sus hijos, era un hombre callado de unos 50 años que trabajaba como albañil. Después de un rato se acercó a Mateo y se quedó a su lado sin decir nada durante un buen minuto. «Te debo una disculpa, Mateo», dijo por fin. «¿Por qué?» «Porque yo era uno de los que se reía cuando subías con el carretón. Creí que te habías vuelto algo. Está bien, Eleuterio. No está bien. Tus hijos están aquí. Mis hijos están aquí porque hiciste esto. No está bien, no. Es mucho más que eso». Mateo no supo qué responder. Nunca fue bueno recibiendo gratitud. Se quedó mirando la lona de la entrada y asintió una vez con la cabeza, de un modo que Eleuterio interpretó como lo que era: una aceptación, sin rencor. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La tormenta duró hasta casi el amanecer. En un momento de la madrugada, cuando el sonido comenzó a disminuir ligeramente, Guadalupe fue a sentarse al lado de Mateo. Él estaba con la espalda contra la pared, cerca de la entrada, con los ojos abiertos, como hacía cuando estaba pensando mucho. «Mateo», dijo ella muy bajito, para no despertar a los que dormían. «Guadalupe, necesito decirte algo». Él esperó. «No me fui porque pensara que estabas loco». Hizo una pausa escogiendo las palabras con cuidado. «Me fui porque tenía miedo, no de la tormenta. Tenía miedo de que tuvieras razón». Él se volvió hacia ella con una expresión que no era de enojo ni de alivio, sino de genuina sorpresa. «¿Cómo así?» «Si estuvieras loco, era fácil. Podría llevarte a un médico, ayudarte a mejorar y todo volvería a la normalidad. Pero si tuvieras razón, entonces lo que venía era real. Y lo real era mucho más aterrador que lo loco».
respiró hondo. Entonces huí, no de ti, huí del miedo. Mateo se quedó mirándola por un largo momento. ¿Y ahora? Ahora ya no hay cómo huir del miedo. El miedo está aquí, afuera. Miró la lona que aún temblaba ligeramente. Y yo estoy aquí adentro contigo. No era una declaración de que todo estaba resuelto. Mateo lo sabía. Guadalupe lo sabía. Pero era el comienzo de algo que ambos habían perdido en los últimos meses. La honestidad. La capacidad de decir lo que estaba debajo de lo que estaba encima. Él puso su mano sobre la de ella, despacio. Ella no la retiró. Se quedaron así hasta que el ruido empezó a disminuir de verdad. Cuando el primer rayo de luz entró por el borde de la lona, fue como si toda la caverna exhalara al mismo tiempo. Las personas que dormían se fueron despertando poco a poco, desorientadas por un segundo, y luego recordando dónde estaban y por qué. Los que ya estaban despiertos se levantaron y se dirigieron hacia la entrada. Mateo fue el primero en soltar la lona. Lo que estaba afuera era diferente a cualquier cosa que hubiera visto en su vida. La ladera había sido barrida. Los arbustos que existían a lo largo del camino habían sido arrancados o aplanados. La tierra roja estaba cubierta por una capa gruesa de lodo rojizo, con piedras y ramas que la tormenta había traído de algún lugar, y allá abajo, en el valle, el pueblo de Polvaredas Rojas estaba en pie, pero transformado. Había agua en todas las calles. No era una inundación en el sentido de una lámina de agua profunda como la que se ve en las ciudades grandes. Era una acumulación de lluvia que convirtió las calles de piedra en ríos temporales, que derribó ramas, que arrancó techos de algunas casas más viejas, que desbordó el pequeño riachuelo que pasaba en el límite del pueblo. Pero las casas estaban en pie. Las personas, al menos las que estaban en la caverna, estaban bien. Hipólito fue el primero en hablar después de un largo silencio. «Mi casa...» «Vamos a ver», dijo Mateo. «Pero tú estás bien. Yolanda está bien. El bebé está bien. Lo demás lo resolvemos». El descenso fue lento y cuidadoso, porque la ladera estaba resbaladiza con el lodo. Mateo fue al frente, probando el camino, extendiendo la mano para ayudar a quien lo necesitaba. Eleuterio fue justo detrás, agarrando a los hijos por los brazos. Doña Socorro bajó con una determinación de quien ya ha visto cosas peores en la vida, apoyada por su nieta mayor, sin quejarse una sola vez. Cuando llegaron al pueblo, las primeras personas que vieron fueron vecinos que salían de las casas con expresiones de shock. La tormenta había dejado marcas visibles en cada esquina, tejas caídas, árboles arrancados, lodo en las banquetas, vidrios rotos, pero las paredes estaban en pie. Nadie se había herido de verdad. Cuando la pequeña procesión de personas que había pasado la noche en la cueva entró en la calle principal, comenzó a formarse un grupo alrededor de ellos. Vecinos que no habían ido, vecinos que se habían quedado en casa con miedo, vecinos que habían improvisado refugio en los fondos de sus casas. Y en medio de ese grupo, Mateo vio a don Gonzalo Villalobos. La tienda de abarrotes de don Gonzalo había perdido el techo del porche del frente. El letrero de madera que estaba sobre la puerta yacía en la banqueta hecho pedazos. Don Gonzalo estaba parado frente a lo que quedaba, con las manos en las caderas, mirando hacia arriba con una expresión que Mateo nunca había visto en su rostro. Humillación. Los dos hombres se miraron a través de la calle por un momento. Mateo podría haber dicho muchas cosas. Tenía razón para decirlas. Tenía derecho a decirlas. Pero se quedó en silencio, porque sabía que el silencio, en ese momento, lo decía todo lo que necesitaba ser dicho. Fue don Gonzalo quien habló primero. «Tu abuelo era un hombre sabio», dijo con una voz que no estaba acostumbrada a ser pequeña. «Lo era», asintió Mateo. «Y tú también lo eres». Mateo no respondió. No era el momento para discutir quién era qué. Era el momento para limpiar la calle, ayudar al vecino, verificar los daños, comenzar el trabajo de recuperación que toda comunidad necesita hacer cuando la naturaleza pasa por encima. Pero había algo en el aire diferente esa mañana. Una especie de reorganización silenciosa
que no necesitaba discurso ni anuncio. Las personas que se habían reído habían dejado de reír. Las personas que habían desconfiado estaban revisando sus conclusiones. Y Mateo Beltrán, que durante meses había sido llamado loco, estaba siendo mirado de una manera completamente diferente. No era admiración necesariamente. Era algo más simple y más profundo que la admiración. Era respeto. En ese primer día después de la tormenta, Mateo trabajó sin parar. Ayudó a sacar escombros del frente de las casas, verificó las estructuras que parecían comprometidas, organizó con Eleuterio e Hipólito una fuerza de trabajo informal para las reparaciones más urgentes. El agua de las calles fue bajando a lo largo del día a medida que el sol, que había vuelto con una intensidad absurda después de la tormenta, evaporaba el exceso. La casa de Hipólito había perdido la pared lateral del cuarto, que se derrumbó con el peso del agua y del viento. Hipólito se quedó parado frente a eso por un largo momento con la mandíbula apretada. «La Yolanda no puede dormir aquí», dijo. «Duerme en mi casa», dijo Mateo sin dudar. «Mateo, no tienes que... Tengo 2 cuartos vacíos. Te quedas ahí hasta que la pared esté de vuelta. No se habla más de esto». Hipólito se volvió hacia él con una expresión que fue más allá de las palabras. Mateo ya se había ido antes de que el carpintero pudiera formular algo que decir. La casa de Mateo había resistido bien, había perdido algunas tejas y el portón del frente estaba torcido, pero las paredes y el techo principal estaban intactos. Guadalupe se quedó en la casa durante ese primer día, limpiando el lodo que había entrado debajo de las puertas y organizando lo que necesitaba ser organizado. Ella no había dicho que había vuelto. Mateo no había preguntado, pero había algo natural en eso, una reentrada que ocurría al ritmo de las necesidades del día, sin que necesitara un momento formal de declaración. Javier se quedó por el barrio ayudando a los vecinos con las reparaciones. Al final del día, cuando el sol se estaba ocultando y la ciudad comenzaba a respirar con más normalidad, fue hasta donde estaba su padre y se quedó a su lado por un momento. «Papá, te tengo que pedir perdón». «Hijo, no, déjame hablar». Javier se detuvo, ordenando las palabras que había estado ensayando todo el día. «No te creí, y no fue por falta de evidencia, fue por orgullo. Porque quería que estuvieras equivocado, porque si estabas equivocado yo tenía razón al pensar que la situación de la familia era culpa tuya. Pero no estabas equivocado. Nunca lo estuviste». Mateo se quedó mirando a su hijo. «¿Sabes que es más difícil que cargar tinajas de barro cuesta arriba?», dijo después de un momento. «¿Qué? Saber algo y no lograr que nadie te crea, pero saberlo igual, y hacerlo igual». Javier se quedó callado. «El abuelo Melo te enseñó eso. El abuelo Melo me enseñó que la tierra habla, que solo hay que aprender a escuchar». Mateo miró el horizonte que se estaba volviendo naranja. «Lo demás lo aprendí solo». Javier extendió la mano. Mateo miró esa mano por un segundo, luego jaló a su hijo para un abrazo que duró más tiempo del que cualquiera de los dos había esperado. Ninguno de los dos dijo nada más. No hacía falta. La gran sorpresa de la noche en la caverna no había sido la tormenta. Había sido que 2 horas después de que las contracciones de Yolanda comenzaran, dejaron de espaciarse y empezaron a acercarse. Cuando el intervalo bajó a 6 minutos, Guadalupe tomó el control de la situación con una firmeza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «Hipólito, te vas a quedar aquí al lado de tu esposa y vas a agarrar su mano cuando lo necesite. No te vas a desmayar, no te vas a poner en pánico, vas a respirar junto con ella». Miró a la nieta mayor de doña Socorro, una muchacha llamada Araceli, que había mencionado en algún momento de la noche que era técnica en enfermería en un pueblo vecino. «Araceli, te necesito aquí». Araceli fue sin dudar. «Ya participé en un parto así», dijo la muchacha en voz baja a Guadalupe mientras se colocaba. «En las prácticas, pero nunca fui la primera en todo». «Tú sabes más que yo», dijo Guadalupe, «así que tú tomas el mando, yo estoy aquí a un lado». Doña Socorro, que había estado callada todo el tiempo,
Se levantó de la cobija con una lentitud de quien tiene los huesos duros pero la determinación intacta y fue a sentarse más cerca. «Yo vi partos así», dijo simplemente. «Mi mamá era partera. Me quedo aquí». El resto de las personas en la caverna se fue reuniendo en semicírculo en la parte exterior de ese grupo, los niños todavía durmiendo, los hombres de pie con las expresiones serias de quien siente que algo importante está pasando, pero no sabe exactamente qué hacer. Mateo se quedó cerca de la entrada, de espaldas al grupo, revisando la lona. Era lo más útil que podía hacer en ese momento, asegurarse de que la lluvia no entrara más de lo que ya estaba entrando. Pero escuchaba todo. Yolanda era una muchacha fuerte, tenía 26 años, cuerpo acostumbrado al trabajo y un valor que no sabía que tenía hasta esa noche. Cuando el dolor se hizo más intenso, no gritó, no berreó. Apretó los dientes y respiró como Araceli le iba enseñando, e Hipólito agarró su mano con una fuerza que dejó marcas rojas en los dedos de su esposa que solo aparecieron al día siguiente. 1 hora y 20 después de que las contracciones comenzaran a espaciarse de verdad, con la tormenta todavía rugiendo afuera, el bebé de Hipólito y Yolanda nació dentro de esa caverna. Era niña, y berreó como si fuera la cosa más natural del mundo, como si no notara que estaba llegando al mundo en un lugar oscuro y pedregoso con una tormenta como música de fondo. Su berrido llenó la caverna de un sonido que era el exacto opuesto de todo lo que había llenado ese espacio en las horas anteriores. No era el rugido de la tormenta, era la vida respondiendo al rugido con su propia voz. Tacho, el niño de 7 años que había estado horas mirando la llama de la lámpara de petróleo, miró al bebé con los ojos abiertos y dijo con esa seriedad de los niños que aún no saben que el asombro debe controlarse. «Nació aquí». «Nació», confirmó Mateo Beltrán, que se había volteado al oír el llanto. «¿Cómo se va a llamar?» Hipólito, que tenía la cabeza apoyada en la pared y los ojos llorosos de una manera a la que claramente no estaba acostumbrado, miró a Yolanda. Ella estaba exhausta, con el bebé en el pecho, pero tenía una sonrisa en el rostro que era de un tipo específico, la sonrisa de quien acaba de hacer la cosa más difícil y más importante de la vida. «Milagros», dijo Yolanda. «Por cómo llegó, en medio de una tormenta, y llegó serena». Hubo un silencio diferente después de eso, el tipo de silencio que no es ausencia de ruido, porque la tormenta continuaba afuera. Era el silencio interno de 14 personas que acababan de ver algo que nunca olvidarían. Doña Socorro se secó el ojo con el delantal, discretamente, pensando que nadie la vería. Pero Mateo la vio, y eso quedó en su memoria para el resto de su vida, con una nitidez que los momentos verdaderos siempre tienen. Los días que siguieron fueron de reconstrucción, no solo de las casas, sino de muchas cosas que se habían quebrado antes de la tormenta. Guadalupe volvió a casa sin ceremonia, como si el tiempo que había estado con su hermana hubiera sido una especie de respiro necesario y no un final. Ella y Mateo no retomaron exactamente donde estaban, porque la vida nunca funciona así. Retomaron desde un lugar diferente, un lugar donde las dos personas involucradas sabían un poco más sobre sí mismas de lo que sabían antes. Había tensión todavía, había asuntos que necesitaban hablarse con cuidado, memorias difíciles de meses de silencio y distancia, palabras que habían quedado sin decir por demasiado tiempo y que ahora debían decirse con cuidado para no hacer más daño que cura. Pero también había una disposición para conversar que no existía antes, y esa disposición marcaba toda la diferencia. Una de esas conversaciones ocurrió una tarde de llovizna, 10 días después de la tormenta. La llovizna era algo que Polvaredas Rojas recibía con gratitud porque era la lluvia buena, la que entra en la tierra despacio sin arrastrar nada. Guadalupe había hecho café y los dos estaban en el porche, uno al lado del otro, sin hablar por un tiempo que pudo haber sido incómodo, pero no lo era. Entonces Guadalupe dijo: «Hay algo que necesito preguntarte, y no tienes que responder hoy si no quieres. Puedes preguntar». Cuando me fui, hizo una pausa. «¿Te enojaste conmigo?» Mateo pensó antes de responder que era su manera. «Me entristecí.
Enojo no es la palabra correcta. ¿Cuál es la palabra correcta? Solo, dijo después de un momento. Ya me estaba sintiendo solo desde hacía mucho tiempo porque nadie creía en mí. Cuando te fuiste, la soledad se volvió otra cosa. Se hizo más pesada. Miró el café en el vaso. Pero no era enojo, porque entendí por qué te fuiste. Lo entendí mejor de lo que te imaginas. Guadalupe se quedó callada. Me siento culpable por eso, dijo. No hace falta. Mateo, te quedaste solo haciendo algo que salvó la vida de personas, y yo estaba con mi hermana juzgándote. No estabas juzgando. Tenías miedo. Te dije que lo entendí. La miró de lado. Y volviste. Cuando importó, volviste. Aquello no borraba el dolor, pero era verdad, y la verdad tiene un peso que el dolor, con el tiempo, aprende a respetar. Un mes después de la tormenta, el pueblo de Polvaredas Rojas se había reorganizado de una manera que la tormenta había, paradójicamente, ayudado. Las personas que habían pasado la noche en la cueva, junto con Mateo Beltrán, habían formado entre sí un vínculo que no había existido antes. Eleuterio e Hipólito se volvieron amigos de verdad, no solo vecinos de saludo. La maestra Mariquita había creado un grupo de apoyo para las familias con más daños, y doña Socorro, que ya era respetada por su edad y su memoria larga, se había convertido en una especie de ancla afectiva para muchas personas que necesitaron procesar el susto. Don Gonzalo Villalobos se había quedado callado. No desapareció, no cerró la tienda de abarrotes, pero había algo en él que estaba diferente, más cuidadoso, menos dado a la broma fácil. Un día, entrando a la tienda de abarrotes a comprar sal gruesa, Mateo vio a don Gonzalo detrás del mostrador y los dos se miraron por un momento. ¿Cuánto debo?, preguntó Mateo colocando el paquete de sal en el mostrador. No debe nada, dijo don Gonzalo sin cambiar la expresión. Don Gonzalo, yo pago lo que es mío. Y yo doy lo que es mío. El hombre empujó el paquete de vuelta hacia el lado de Mateo. No es mucho, pero es lo que tengo. Mateo se quedó mirando aquel paquete de sal por un segundo. Luego lo tomó, asintió una vez en dirección a don Gonzalo y salió. Era poco, pero era real. Y en el mundo real, donde la gente se equivoca, y a veces aprende, y a veces no, un paquete de sal ofrecido sin palabras difíciles puede ser lo más cercano a una reconciliación genuina que existe. Hipólito terminó de arreglar la pared del cuarto en 3 semanas. Cuando estuvo listo, vino hasta Mateo con una botella de buen mezcal que había guardado para una ocasión especial. Para ti, y para la memoria de tu abuelo Melo. Mateo aceptó la botella con una media sonrisa, que era la máxima expresión de alegría que solía mostrar en público. ¿Sabes por qué él llamaba a la cueva el cuarto del tiempo?, preguntó Hipólito. ¿Por qué? Porque decía que el tiempo, cuando necesita descansar, se recoge, y tú vas con él al lugar donde el tiempo descansa, y cuando sales, todo es diferente. Mateo sostuvo la botella y la miró. Tenía razón, ¿sabes? Cada vez que necesito pensar en algo difícil, subo para allá. Me quedo un rato sentado. Cuando bajo, la cosa no ha cambiado, pero yo he cambiado. Hipólito se quedó en silencio por un momento. Por eso sabías. No eran solo las señales del tiempo, era porque pasabas suficiente tiempo mirando las cosas para entenderlas. Mateo pensó en eso. Mi abuelo decía que la mayoría de la gente mira las cosas, pero no las ve. Ver es diferente de mirar. Mirar es automático. Ver necesita paciencia. Y tú tienes paciencia. Tengo lentitud, corrigió Mateo con una sonrisa. Que a veces parece lo mismo, pero no lo es. Los dos rieron. Era una risa pequeña, de hombre del interior, que no hace ruido pero dura un buen rato. Semanas después, una noche, Mateo fue a la cueva solo. No había urgencia. No había nada que cargar ni nada que preparar. Llevó solo el quinqué y subió la cuesta en la oscuridad, conociendo el camino de tanto recorrerlo que podía hacerlo con los ojos cerrados. Dentro de la cueva, encendió el quinqué y se quedó sentado en la piedra donde solía descansar durante los viajes del carretón.
La mayoría de las tinajas de barro todavía estaban allí, porque la familia había consumido poco durante la tormenta. Los costales de víveres estaban casi enteros. Miró todo aquello por un largo rato. Pensó en el abuelo Melo. Pensó en cuántas veces aquel viejo se había sentado en esa misma piedra y había mirado las mismas paredes. Pensó en cómo el abuelo le había pasado un regalo que Mateo solo había entendido su valor cuando fue necesario. Y pensó en cuánto tiempo había perdido tratando de explicar ese regalo a quienes no tenían oídos para oír. Había pesar allí, no podía negarlo. Los meses de aislamiento, de ser llamado loco, de ver a Guadalupe y al hijo alejándose, habían dejado marcas. Marcas que no desaparecen solo porque la tormenta pasó y la gente pidió disculpas. Las cicatrices quedan, pero las cicatrices son diferentes de las heridas abiertas. Las cicatrices las cargas, pero ya no sangran. Mateo se quedó allí casi una hora, solo con el quinqué y sus pensamientos. Cuando bajó había algo en él que estaba más ligero, no resuelto, no borrado, pero más ligero. Guadalupe estaba despierta cuando llegó. Estaba en la cocina con un vaso de leche caliente, que era lo que hacía cuando no podía dormir. «¿Fuiste a la cueva?», dijo ella. «Fui». «¿Necesitabas?». Él pensó en la respuesta por un momento. «Sí». Ella asintió, como quien entiende sin necesitar más explicación. Y entonces se levantó, tomó otro vaso, puso leche a calentar en la estufa. Se sentaron a la mesa de la cocina, uno frente al otro, con los vasos de leche caliente entre ellos, y platicaron hasta tarde. No sobre la tormenta, no sobre los meses difíciles, sobre cosas pequeñas, un comentario que Javier había hecho en el almuerzo, el jardín que Guadalupe quería hacer en el costado de la casa, la gotera que había que arreglar en el baño, cosas pequeñas, que era de lo que estaba hecha la vida al final de cuentas, de cosas pequeñas unidas unas con otras, día tras día, hasta que de repente volteas para atrás y te das cuenta de que esas cosas pequeñas formaron algo grande que no viste mientras se construía. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 3 meses después de la tormenta, una tarde de sábado en que el sol no estaba tan pesado y había una brisa que hacía que el pueblo se viera más amable de lo que era en el pico de la sequía, Javier fue con su padre mientras él trabajaba en el patio y se quedó de pie, observando por un momento. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?». «Puedes». «¿Qué sientes cuando cargas esas cosas cuesta arriba? Cuando todos se reían y tú seguías yendo». Mateo detuvo lo que estaba haciendo y pensó en la pregunta con seriedad. «¿Quieres saber si tuve dudas? ¿Tuviste dudas?». Javier necesitó un segundo para entender. «¿Tú tuviste?». «Todos los días», dijo Mateo simplemente. «Todos los días me despertaba y pensaba, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si el abuelo estaba equivocado? ¿Y si las señales que veo no son lo que creo que son?». Miró a su hijo. La duda nunca se fue. Pero debajo de la duda había una certeza más grande, y la certeza pesaba más que la duda. Así que seguía. Javier se quedó callado, absorbiendo aquello. ¿Eso es lo que separa a una persona valiente de una miedosa? ¿No tener dudas? No. Mateo negó con la cabeza. Tener dudas e ir de todas formas. El muchacho asintió despacio. Se quedó en silencio por un momento. Luego, ¿me vas a enseñar? Las señales. Lo que el abuelo te enseñó. Mateo miró a su hijo por un largo momento. Había allí algo que no esperaba sentir tan pronto. Una especie de continuidad. Como cuando plantas un árbol y no esperas ver el fruto. Pero de repente el árbol está dando fruto frente a ti y te das cuenta de que el tiempo pasó, pero pasó hacia algo bueno. «Te voy a enseñar», dijo. «Pero vas a tener que tener paciencia. Porque esto no se aprende rápido. Se aprende viviendo». Javier asintió. «Yo tengo tiempo». Y Mateo sonrió de verdad, de un modo que Guadalupe, que estaba en la ventana de la cocina, escuchando todo sin que ninguno de los dos lo supiera, había olvidado que él sabía hacer. Se apartó de la ventana con los ojos llenos de lágrimas,
Volvió a la estufa donde estaba cocinando y se quedó un rato con la cuchara en la mano, sin mover la olla, dejando que algo cálido y bueno se esparciera por su pecho. Era gratitud, se dio cuenta. Gratitud de estar viva, de haber vuelto, de haber llegado a tiempo, aunque fuera por un segundo, de no perder lo que casi había dejado escapar. En un pueblo pequeño como Polvaredas Rojas, los eventos grandes dejan rastro largo. La tormenta había pasado hacía 3 meses, pero seguía siendo el tema principal de cualquier plática. La gente contaba dónde estaban cuando empezó, qué sintieron, qué perdieron, qué se salvó. Las historias crecen en las pláticas, y la historia de la cueva de Mateo había crecido bastante. Había versiones exageradas circulando, como siempre pasa. Versiones en que Mateo había previsto el día y la hora con precisión absoluta. Versiones en que había salvado a 50 personas. Versiones en que la cueva estaba llena de provisiones para un año entero. La versión real era más sencilla y, de cierta forma, más bonita que cualquier exageración. Un hombre escuchó lo que el abuelo le enseñó, hizo lo que había que hacer aunque nadie le creyó, y cuando llegó el momento hubo un lugar caliente y seguro para quien lo necesitó. Eso era todo, y eso era mucho. Doña Socorro, que era la persona más antigua de la calle y tenía la costumbre de decir verdades que la gente más joven evitaba decir, fue quien mejor resumió lo que había pasado. Una tarde en que estaba sentada en su portal y Guadalupe pasó con un canasto de compras. «Guadalupe», la llamó la vieja. Guadalupe se detuvo. «¿Sabes por qué volviste?», preguntó doña Socorro. «Porque amo a Mateo». «Todo el mundo ama a alguien. Eso no es suficiente. Volviste porque eres valiente. Solo que tu valentía tarda un poco más en aparecer que la de Mateo. La de él aparece cuando hay peligro. La tuya aparece cuando el peligro pasa y ves lo que casi perdiste». Guadalupe se quedó mirando a la vieja sin saber qué responder. «No te estoy criticando, muchacha. Te estoy diciendo que cada quien tiene su manera de ser valiente y que ninguna es mejor que la otra. Lo importante es que ambas aparecen cuando se necesitan». Guadalupe asintió, con esa expresión de quien acaba de oír algo que va a quedarse un buen rato dentro de la cabeza. «Gracias, doña Socorro. Ve a comprar tus cosas y llévate un jabón extra porque lo vas a necesitar más de lo que crees». Guadalupe se rió sin entender muy bien por qué, y se fue con esa frase rara del jabón guardada en la cabeza. Solo más tarde, aquella noche, acostada al lado de Mateo, que dormía con esa quietud pesada de quien trabaja duro todo el día, entendió. El jabón extra no era sobre jabón, era sobre estar preparada, sobre no esperar a que la necesidad toque la puerta para empezar a preocuparse. Era la sabiduría de doña Socorro, comprimida en algo tan pequeño como un jabón, dicha de un modo que solo quien tenía 71 años y había visto mucho sabía decir. Mateo había aprendido eso de su abuelo. Doña Socorro lo sabía por cuenta propia. Y ahora Guadalupe, a los 45 años, estaba aprendiendo del modo en que la mayoría de la gente aprende las cosas importantes, cuando casi pierde algo que no puede perder. La vida en Polvaredas Rojas volvió a su ritmo lento y seguro. Las casas se fueron reparando, las calles se fueron limpiando. El riachuelo que se había desbordado volvió a su cauce normal, y el mercado de don Gonzalo Villalobos ganó un techo nuevo, más firme que el anterior, instalado por Hipólito y su equipo. Había una ironía silenciosa en eso que todo el pueblo notó sin comentar directamente. El techo de la tienda del hombre que se había reído de Mateo había sido arreglado por el carpintero que había sobrevivido gracias a Mateo. La vida tiene un sentido del humor peculiar, pero la historia de Gonzalo y Mateo no terminó en el paquete de sal. 2 semanas después de la tormenta, Gonzalo apareció en la casa de Mateo una tarde. Tocó en el portón torcido, esperó a que Mateo saliera a recibirlo y se quedó afuera con el sombrero en la mano, lo que en sí mismo era algo que nadie en el pueblo había visto antes. «¿Puedo pasar?», preguntó. Mateo abrió el portón. Se sentaron en el portal, los dos. Guadalupe trajo café sin que se lo pidieran y se metió adentro sin quedarse a escuchar, que era su manera de respetar sin dejar de ayudar.
Gonzalo se quedó con el café en el regazo un momento sin beber. «Vine a decirte algo que te debo desde hace más tiempo del que sabes», empezó. Mateo esperó. «Cuando intenté comprar esta tierra hace 2 años y tú la rechazaste, me dio coraje. Y cuando empezaste con ese cuento del carretón y la cueva, yo fui el primero en llamarte loco». Gonzalo hizo una pausa. «Pero no era solo por la tierra. Era porque me hiciste sentir un idiota con esa negativa. Usted dijo que la tierra no estaba en venta por ningún precio, y delante de otras personas. Eso me dolió más que el asunto en sí». «Lo sé», dijo Mateo. «¿Lo sabe? Usted es orgulloso, Gonzalo, todo el mundo lo sabe. Usted también lo sabe». No había crueldad en eso, era una observación directa. No lo dije para humillarlo, lo dije porque era la verdad. Esta tierra fue de mi abuelo y no la vendo por ningún precio, pero si se ofendió lo entiendo. Gonzalo se quedó mirando el café por un rato. «La cueva», dijo por fin. «¿Va a seguir dejando víveres allí?» «Sí». «¿Y si vuelve a pasar? Una tormenta así. Entonces la cueva está lista». Gonzalo asintió despacio. «¿Puedo contribuir con algo?», dijo, y había un esfuerzo visible en esa oferta, como quien carga un peso al que no está acostumbrado. «No es para redimirme, es porque tiene sentido. Si la tormenta vuelve y la cueva tiene más víveres, más gente sobrevive». Mateo se quedó mirando al hombre. «Puede traer lo que quiera. La cueva no es mía, es del pueblo». Gonzalo asintió una vez. Bebió el café de un trago. Se levantó, se puso el sombrero. Se fue sin dar la mano. Pero había algo en su postura al salir que era diferente de cómo había entrado. Más pequeño. No humillado, sino más pequeño en el buen sentido, ese que ocurre cuando un hombre suelta algo pesado que ha estado cargando por demasiado tiempo. Mateo siguió yendo a la cueva de vez en cuando. No para llevar víveres, todavía no, porque la certeza urgente que había sentido antes había pasado. Pero iba para sentarse, para escuchar el silencio, para mirar el valle allá abajo y dejar que los pensamientos se asentaran como polvo después de una ráfaga de viento. A veces Javier iba con él. Se quedaban allí 1 hora, el padre enseñando al hijo a mirar el horizonte de la manera correcta, a observar el comportamiento de los animales, a sentir el cambio en el aire con una atención que tomaba años en desarrollarse. Javier era un buen alumno. Tenía la misma paciencia callada que su padre, debajo de una capa de jovialidad que se iba equilibrando con el tiempo. Una de esas tardes, sentados en la piedra cerca de la entrada de la cueva, Mateo le contó a su hijo algo que nunca le había contado a nadie. Cuando el abuelo Melo estaba a punto de irse, me llamó junto a la cama. «Tú eras pequeño. ¿Recuerdas que fuiste a casa de tu abuela?» «Fue en ese viaje». Javier asintió. El abuelo me tomó la mano y dijo: «Mateo, te pasé lo que pude, pero hay una cosa que vas a aprender solo». Se detuvo, como si estuviera oyendo la voz del abuelo de nuevo. Dijo: «El error más grande que comete un hombre es guardar lo que sabe solo para él, porque cuando se vaya, lo que sabía se va con él. Así que un día lo pasas hacia adelante». Javier se quedó callado por un momento. «¿Por eso me está enseñando?» «Por eso». El sol se estaba ocultando detrás de la línea de piedras en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja que había aprendido a ser hermoso después de toda esa oscuridad. Los dos se quedaron viendo en silencio, uno al lado del otro, con la cueva detrás de ellos llena de tinajas y costales que esperaban pacientemente el próximo momento en que serían necesarios. Y Mateo Beltrán, que había pasado meses siendo llamado loco, que había perdido el sueño, la compañía de su mujer, la confianza de su hijo, todo por una certeza que nadie quiso escuchar, miró aquel horizonte y sintió dentro del pecho una cosa muy simple: paz. No la paz de quien ya no tiene problemas. Había muchos problemas todavía. Estaba la pared de Hipólito que necesitaba la última mano de pintura. Estaba la conversación que él y Guadalupe todavía tenían que tener sobre los meses difíciles que habían quedado sin resolver. Estaba el futuro de Javier, que quería ir a estudiar a una ciudad más grande,
Y Mateo aún no sabía cómo manejar eso. Había 1000 cosas que la vida normal tiene de complicado y que no desaparecen solo porque el cielo se aclara. Pero la paz de quien hizo lo que tenía que hacerse, cuando tenía que hacerse, como sabía hacerlo, aunque estuviera solo, aunque no hubiera aplausos, aunque todos estuvieran mirando y riendo. Esa paz que el abuelo había prometido y que Mateo había dudado que existiera estaba ahí, real, concreta como la piedra donde estaba sentado, pesada y buena como la noche que empezaba a caer sobre polvaredas rojas. Fin de la historia. Esta fue una historia que tocó nuestros corazones de una manera especial. Si te emocionó, cuéntanos en los comentarios lo que sentiste. ¿Crees que Mateo hizo bien en seguir solo? Deja tu like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy.